Bien, el tema de esta noche, creo que ya lo vio a mis espaldas, es una oración que lo cambió todo. ¿Por qué lleva el título Una oración que lo cambió todo? Porque Daniel estaba suplicando perdón por los pecados de Israel, por la cautividad que estaban viviendo, pero la respuesta que le vino de parte de Dios fue una respuesta tremenda, hermano. Le vino la semana 70, las 70 semanas, en las cuales Dios iba a hacer una restauración final con Israel. 490 años se iba a tardar esa restauración final de Israel, pero solo se han cumplido 69 semanas y falta una, que conocemos que es la semana de la gran tribulación. Entonces, por eso es que esta oración lo he titulado Una oración que lo cambió todo, cambió los planes. Nosotros, hermanos, a través de la doctrina cristiana con respecto a la oración, todos sabemos que para recibir una respuesta de parte de nuestro Dios, nos enseña que tenemos que tener fe. Nos enseñan también que tiene que estar la oración bajo la voluntad de Dios, como también nos enseñan que tenemos que tener una vida pura, recta, lejos del pecado y en amistad con Dios. También podemos orar con perseverancia y específicamente por lo que nosotros necesitamos. Voy a hacer una pequeña introducción y espero que no se me vaya a confundir, pero quiero hacer esto para que usted vea los elementos tan importantes que tiene en la oración que Daniel hizo a nuestro Dios. Por ejemplo, a la luz de la Biblia, todos sabemos que hay 3 cielos. Está el primer cielo, que conocemos que está hasta las nubes, que según la ciencia, en lo más alto que está el primer cielo, hay como 20,000 kilómetros arriba. Entonces, el primer cielo es hasta las nubes. Luego, a la luz de la Biblia, conocemos que está un segundo cielo, donde está lo que es nuestro sistema solar, los planetas, las estrellas, la Vía Láctea, donde está todo ello creado. Ese es el segundo cielo. Y luego está el tercer cielo, que es la morada de nuestro Dios, donde Él vive, donde Él radica. Entonces, a la luz de la Biblia vemos ello. Pero ¿por qué le traigo a memoria todo esto? Porque imagínese, le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que cuando Daniel estaba orando, hermano, usted sabe la distancia que hay de aquí de la tierra hasta allá arriba en el tercer cielo. Es una distancia tremenda, hermano. Son billones de kilómetros hasta la última estrella creada en el segundo cielo. Si usted busca en las redes sociales cuál es la última estrella que está en el segundo cielo o en el sistema solar, le va a dar el nombre de la estrella y cuánto está de distancia de la tierra, donde vivimos nosotros. Entonces, y cómo, hermano, cuando Daniel estaba orando, cómo el ángel repentinamente estaba a la par de él, ya trayéndole la respuesta de parte de nuestro Dios. ¿Qué velocidad traía ese ángel para traerle la respuesta a Daniel? Entonces, ahora bien, ¿cuánto se conoce según la ciencia que viaja la velocidad de la luz? Aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. Eso viaja la luz. Entonces, por ejemplo, nosotros, hermanos, cuando vemos la luz del sol que sale en la mañana, esa luz que vemos del sol no es la luz que el sol está tirando en ese momento. Esa luz del sol, cuando sale directamente del astro hacia la tierra, tarda en llegar aproximadamente 8 minutos con 20 segundos para llegar esa luz a la tierra. Entonces, no es la luz que vemos nosotros cuando aparece el sol. Entonces, imagínense la distancia que el sol está a la tierra, prácticamente de 150 millones de kilómetros. ¿Por qué le traigo a memoria esto? Porque en base a eso me va a entender usted lo que vamos a hablar de los puntos específicos que tiene la oración que Daniel hizo. Entonces, si está a 150 millones de kilómetros el sol de distancia y tarda 8 minutos con 20 segundos en llegar esa luz a la tierra, imagínense, y viaja a 300,000 kilómetros por segundo la luz, imagínense qué velocidad tiene lo que es la luz. Entonces, ahora bien, si usted busca en internet cuál es la última estrella
que está en el segundo cielo, en el sistema solar, le va a decir que esa estrella se llama Earendel y es la estrella más lejana que está en la Tierra, y su luz tarda en llegar 28,000 millones de años luz. Imaginen qué tremenda, qué distancia, que ni la podemos quizás ni escribir nosotros. 28,000 millones de años luz. ¿Y cuánto es o a cuánto equivale un año luz? Un año luz equivale a lo que la luz recorre en un año. Imaginen qué tremendo. Entonces quiere decir que ese astro, esa estrella, está billones de kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces vemos una distancia tremenda que quizás no la podemos nosotros ni escribir. Entonces vemos, hermano, que cuando Daniel estaba orando en el versículo número 21, dice, mire, aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre el cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Entonces vemos que Daniel estaba todavía hablando con Dios cuando el ángel ya estaba a la par de él. O sea, qué tremendo la velocidad del espíritu con la que este ángel viajó directamente para traer la respuesta al profeta de Dios que estaba postrado en el suelo, clamando en ayuno, cilicio, a nuestro Dios. ¿Por qué le traigo a memoria esto, hermanos? Porque hay algo más veloz, y es un misterio, algo más veloz que la luz, algo más veloz que este ángel, y es la oración a nuestro Dios. Porque Gabriel, en lo que venía, Dios ya había escuchado la oración de Daniel. Entonces es tremendo, hermano. Entonces vemos acá el caso de este hombre que estaba clamando, pero no se esperaba que la respuesta llegara tan rápido. Una respuesta tan rápida que Daniel se asustó cuando vio el ángel a la par de él llevando la respuesta de parte de Dios. Entonces, pero ¿por qué Daniel estaba clamando a Dios en esta oración específica que tiene tanta riqueza espiritual y tanta enseñanza para nosotros? Porque Daniel sabía que había una profecía del profeta Jeremías, en la cual Jeremías había dicho cuánto tiempo iba a ser la cautividad que Israel iba a estar en esa región. Entonces, si usted lee el versículo número 2, dice, mire, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí Daniel estaba confirmando la profecía del profeta Jeremías, que Israel iba a estar 70 años cautivo en ese lugar, pero ahora ya Israel se encontraba bajo el gobierno de los medos y los persas. Ya los medos y los persas ya habían invadido lo que es al imperio de los caldeos, a los babilónicos, y ya se encontraba bajo el primer año del gobierno de Darío, el medo. Entonces él sabía que había una profecía y que los 70 años estaban a punto de cumplirse. Entonces, ¿qué dice Jeremías 29:10? Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esto es lo que Jeremías había hablado con respecto a la cautividad, que Israel iba a estar en ese lugar. Pero Daniel no se esperaba la respuesta que le iba a llegar. Lo que le había dicho al principio, que le llegó lo que son las 70 semanas para la restauración final de Israel. Fíjese que muchas veces cuando usted ve quizás algunos panfletos, algunas revistas o algunas Biblias que tienen figuritas, usted ve a un Daniel joven orando, clamándole a Dios, haciéndole alusión a este capítulo 9 cuando Daniel estaba clamando a Dios. Pero Daniel aquí, hermanos, en esta oración, Daniel ya andaba cerca de los 85 años, no era un joven, ya era un hombre casi de 85, 83 años en esa época cuando él estaba clamando. ¿Por qué? Porque si usted recuerda en el capítulo 1 cuando fueron cautivos, ahí dice que ellos eran unos muchachos, junto con los 3 hebreos que fueron cautivos y otros judíos, lo que es al imperio caldeo.
Entonces, la palabra muchachos en el término judío o hebreo, hermano, significa que son jóvenes entre 12 a 13 años. Y si usted suma 70 años más los 13 que supuestamente tenía Daniel, estamos hablando que Daniel en esta oración tenía aproximadamente 83 años. Entonces era ya un adulto mayor, era un ancianito, clamándole a Dios tirado en el suelo, en oración, ayuno y cilicio. Entonces, como él sabía que la cautividad iba a llegar, iba a su fin, comenzó a clamarle a Dios. Y esta oración, yo he visto que muchos personajes, muchas personas que se llaman Daniel, se la han aprendido de memoria. Pero solo se la han aprendido de memoria, pero no saben la riqueza espiritual y la enseñanza que esta oración tiene. Por ejemplo, vemos el primer caso de que Daniel era una persona que tenía una sinceridad y una humildad ante Dios, clamándole al Señor. Fíjese que en el verso 5, oiga lo que Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, y no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Imagine la sinceridad de este hombre clamándole a Dios. Y ¿sabe lo más espectacular del caso? No hemos obedecido a tus siervos los profetas, y él era un gran profeta. Miren qué tremendo, se despojó de todo. Y Daniel aquí lo que estaba haciendo es tomar los pecados de su pueblo, confesarlos y pedir misericordia a Dios. Daniel mismo se estaba haciendo cautivo. Daniel mismo se estaba haciendo prisionero de los pecados de Israel, clamándole a Dios. No era porque Daniel había pecado sinvergüenzamente delante de Dios. Si usted lee todo el libro del profeta Daniel, hermano, la Biblia a Daniel no le achaca ningún pecado que le haya cometido, ninguna falta. Pero eso no quiere decir que Daniel no haya pecado. Claro que pecó, si todos estamos bajo pecados. Si usted lee el capítulo 1 de Primera de Juan, ahí le dice que aquel que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos estamos bajo pecado. Y Pablo dice en Romanos 3:10 que no hay ni aún uno justo. Pero lo más espectacular del libro de Daniel, hermanos, que acá este libro no se le achaca ningún pecado, ninguna falta grave, lo que es al profeta de Dios. Entonces, vemos, hermanos, que si usted lee el libro de Ezequiel, capítulo número 14, verso 14, ¿qué es lo que dice Daniel con respecto Dios con respecto a Daniel y a otros hombres? Oiga lo que dice Ezequiel 14:14. Si en medio de ella, dice, estuviesen estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Oiga, si en medio de ellos, dice, estuvieran estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarían solo sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Imagina qué tremendo lo que era, cómo veía Dios al profeta Daniel. Cómo era un hombre íntegro, cómo era un hombre sencillo, cómo era un hombre humilde, que aquí en la oración estaba tomando los pecados de su pueblo de Israel. Estaba haciéndose cautivo de los pecados que Israel había cometido y los estaba confesando delante de Dios. Entonces, en la oración que Daniel hace, hermanos, eso es lo que más resalta. Lo que él hace, que él acepta la culpabilidad del pecado. Entonces, tremendo, le dice, mire, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, y no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y él era profeta. Mire qué tremendo, cómo este hombre, su sinceridad, su humildad. Dígame, hermano, ¿cómo Dios se va a echar para atrás cuando nosotros clamamos a Él misericordia y somos sinceros delante de su presencia? ¿Cómo Dios no nos va a responder a nosotros mediante ellos? Y en Ezequiel dice, en medio de esto,
Dice, si en medio estuvieran estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos salvarán sus vidas por su justicia. Mire cómo Dios los veía. Entonces, en la Biblia vemos, hermanos, muchos hombres, muchos siervos de Dios que tenían sus virtudes propias, pero también tenían sus faltas y sus pecados. Tenemos el caso de Abraham. La Biblia menciona sus faltas y sus adulterios, al igual que Jacob, su nieto. Tenemos el caso también del rey David. Lo menciona sus homicidios y su adulterio. Tenemos el caso de Moisés, cómo se puso iracundo cuando Dios le dio la orden que golpeara la peña para que brotara agua, y esa rebeldía a Moisés le impidió entrar a la tierra prometida. Vemos también el caso de Pedro, cómo Pablo lo reprendió en Antioquía. Cuando Pedro estaba en Antioquía, comía con los gentiles, pero apenas llegaban los judíos, se apartaba de ellos y comía con ellos. Y Pablo lo encara y lo reprende, la doble moral que Pedro tenía. Tenemos el caso de Juan y de Santiago, hombres que querían pedir a Dios para que descendiera fuego del cielo y consumiera a los pobres samaritanos. Entonces, muchas virtudes de hombres en la Biblia, pero también aparecen sus defectos y sus pecados. Pero aquí de Daniel no le menciona nada. Pero como le digo, eso no quiere decir que Daniel no haya pecado, porque en la tierra no hay ni aún uno justo. El único justo, hermano, se llama Jesús de Nazaret, y es nuestro Dios, y a Él sea la gloria en esta noche, iglesia. Él es el único justo, el único camino, la verdad y la vida, el que escucha tu oración y la mía y da una respuesta favorable a nosotros. Entonces, la oración de Daniel, hermanos, como le dije, tiene 3 puntos específicos. 3 puntos específicos que toda oración tiene que tener. Estos 3 puntos específicos cuando clamemos a Dios para una respuesta a nuestra vida. Y espero que se los aprenda, hermanos. Miren, el martes me senté allá, hermano. Tremendo, hermanos. Por eso no es bueno sentarse de atrás. Miren, contando chistes a mis espaldas, riéndose, iba a reírse de atrás. Qué tremendo, hermano, cómo la gente pierde el tiempo atrás allá en las sillas. Yo no sé a qué vienen a la iglesia. La vez pasada hablamos que muchas veces venimos y se nos olvida todo lo que aprendemos acá. Le había contado la historia de Nabucodonosor, cómo Daniel le había interpretado el sueño de aquel árbol grande que le dijo que hiciera obras de misericordia, que le ayudara a los desvalidos, a los pobres, y que dejara su soberbia, y tal vez eso le iba a aplacar un poco lo que era la sentencia, el decreto de Dios para Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó? Se le olvidó. Esta es la Babilonia que yo creé con el poder de mi fuerza y mi gloria. A ti se te ha dicho, Nabucodonosor, y fue la sentencia de Dios, y lo aventó a comer monte con los animales. Así nos pasa mucho, se nos olvida lo que aprendemos acá en el local de la iglesia. Si nosotros guardáramos todos los mensajes que aprendemos acá en la iglesia, no cometiéramos errores, hermanos. No cometiéramos errores. Porque cuando de repente se abre una puerta y viéramos lo que pasa, no, esto habló el pastor aquel día o habló el hermano predicador, no lo voy a hacer. Entonces, ¿pero qué pasa? Se nos olvida. Se nos olvida. Y mire, solo son 2 horitas acá en el local de la iglesia, 2 horas. De ahí nos queda todo el tiempo para que platiquemos allá afuera, chateemos lo que queramos. Pero aquí tenemos que tener reverencia a nuestro Dios. Amén. Así que 3 puntos específicos, guárdelos. Si quiere tomar nota, tómelos. Porque mire, si nosotros cumplimos estos 3 puntos específicos en la oración, le aseguro que Dios no se va a echar para atrás. Se lo aseguro. Porque Daniel lo puso en práctica y Daniel recibió la respuesta que él estaba esperando. Entonces, en el verso 3, Daniel le dice a Dios en el versículo número 3, mire: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza, humillado delante de Dios, humillado completamente, aquel ancianito cerca de 85 años, clamándole a Dios. Ya que toqué la palabra adulto mayor, hermanos, para servirle a Dios no hay pretexto. Si usted dice, mire hermano, fíjese que yo ya no puedo servirle a Dios porque yo ya paso 70 años y ya no puedo salir de mi casa. Doble rodillas, pida por el ministerio, pida por los predicadores, pida para que Dios levante más líderes y predicadores, ese que sea su ministerio en su casa. No hay pretexto.
No hay pretexto. Daniel tenía cerca de 85 años y estaba de rodillas echándose los pecados de su pueblo Israel y clamándole a Dios misericordia. O sea, no hay pretexto para servirle a Dios, hermanos. No hay pretexto. Así que el primer punto, hermanos, para que Dios responda a una oración, lo hizo Daniel y está en el verso 4 en adelante lo que hemos leído. Reconocer y aceptar nuestra culpabilidad. Ese es el primer punto. Reconocer y aceptar nuestra culpabilidad. El problema es que nosotros se nos olvida de que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, no ignora nada. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, reconocer que hemos pecado, hermanos. Que hemos pecado. Muchas veces cuando hablamos con los hermanos que cometen falta, lo que quieren es corretearlo y golpearlo a uno. Entonces muchas veces, no, hermano, yo no me meto en esos problemas porque la Biblia dice que hay que confrontarlo, pero este hermano no acepta ninguna sugerencia. Ay, déjelo. Ay, déjelo. Hay una regla de oro que dice el libro de Gálatas, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y eso es genérico, es hombre y mujer. Todo lo que el ser humano siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Si usted siembra pecado, va a cosechar tempestades. Esa regla de oro es para todo el mundo. Como dijo un siervo, que Dios nunca va a permitir que el ser humano peque con éxito. Nunca. Porque ahí está la regla de oro. Por muy escondido que estemos, como estaba Acán, cuando Israel fue derrotado en esa batalla, cuando Josué lo llevaba a la tierra prometida, había un pecado oculto y salió a la luz. Entonces, amados hermanos, el primer requisito, el primer punto para que Dios responda nuestra oración, como hizo Daniel, reconocer y aceptar la culpabilidad. Esto lo hizo Daniel y está en el verso 4 en adelante. Hemos pecado, imagínense. Hemos pecado, le dice a Dios. Y Dios lo sabía, perfectamente lo sabía. Y él lo confiesa, humillado, tirado en el suelo, aquel ancianito, casi de 85 años. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, le dice. Y no hemos obedecido a tu siervo, a los profetas. Daniel estaba aceptando la culpabilidad del juicio que había caído sobre Israel, que Nabucodonosor los había invadido y los había llevado a todos. La mayoría, porque hizo tres incursiones este rey para invadir lo que es la tierra en Israel. Entonces en la primera se fue Daniel con sus paisanos, Ananías, Azarías, Misael. Entonces Daniel confiesa a Dios: te hemos ofendido, te hemos fallado. Y Dios lo sabía perfectamente, pero él estaba clamándole a Dios. Ese es el primer punto cuando nosotros vamos a clamar una oración específica a Dios. No importa, hermanos. No importa lo que usted esté atravesando en la vida. No importa la tempestad que usted esté atravesando en la vida. Cuando los apóstoles, los siervos andaban en ese naufragio, en ese mar, hermanos, lloraban. Jesús iba dormido. Tremendo, pensaban que iban a morir. Pero ¿qué hace Jesús? Ellos lo levantan, hermanos. Reprende el viento, reprende la tempestad y de repente una gran bonanza, dice. Y dijeron: ¿y este hombre quién es que hasta los vientos le obedecen? Hermanos, es el Dios todopoderoso y salvador nuestro, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Sí, hermanos, no importa la tempestad que usted esté atravesando en la vida, ponga su mira en el blanco perfecto que es Cristo. Hay que reconocer que hemos pecado. Hay que reconocer que le hemos ofendido. Hay que reconocer que hemos sido rebeldes. Hay que reconocer que hemos transgredido su palabra y no la hemos obedecido. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero Él quiere que nosotros reconozcamos la falta que hemos cometido. Aunque Daniel era íntegro, él se estaba echando los pecados de Israel sobre su cuerpo, sobre su ser, tomándolos para él. Esto, hermanos, nos da una luz que hubo alguien que también tomó los pecados de su pueblo sobre sus hombros. Hubo un ser divino, hubo un ser precioso
que se humilló, no le importó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se humanizó. Vino a la tierra, voluntariamente se despojó de su divinidad, se hizo hombre, llegó a la cruz, murió, al tercer día resucitó y dijo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, dijo, y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere será salvo, dijo, y el que no creyere será condenado, dice la Biblia. Él tomó los pecados también de nosotros sobre su cuerpo. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad. La gente dice: ¿cuál es el camino? Jesús. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. ¿Cuál es la vida? Él da vida a los muertos. Entonces, porque hay un solo Dios, dice 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Dice: aleluya, gloria a su nombre, ¿verdad, iglesia? Así es, hermano. Entonces, Daniel era un ser que estaba reconociendo y tomando los pecados de su pueblo sobre sus hombros. El segundo punto, hermanos, para que Dios responda una oración, es aceptar el dictamen de lo que dice su ley. Y Daniel estaba aceptando el dictamen que decía la ley de Moisés por los pecados y la rebeldía que Israel había cometido. Entonces, el segundo punto es aceptar la sentencia de la ley, la sentencia de su palabra cuando nosotros pecamos. ¿Qué dice el verso 11 de lo que hemos leído adelante? Le dice Daniel: todo Israel traspasó tu ley, le dice, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante que se haya hecho contra Jerusalén. Daniel estaba aceptando la sentencia de la palabra de Dios por causa del pecado. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, cuando hemos pecado, nos hemos ocultado de lo que hemos hecho? ¿Cuántas veces nos hemos ocultado y de repente aparece la sentencia, como dice el libro de Gálatas 6:7, todo lo que sembramos eso cosechamos? ¿Cuántas veces llega la sentencia a nuestra vida? Solo decimos: ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Señor, ¿por qué estoy atravesando eso? ¿Ya nos examinamos? Daniel confesó: hemos pecado, le dice. Le dice, hemos sido rebeldes, hemos traído tu palabra, no hemos obedecido a los profetas ni a tu ley. Hemos, le decía. Confesaba. ¿Y qué dice la sentencia de la ley de Moisés con respecto a lo que ellos estaban diciendo en Deuteronomio 28:15? ¿Qué dice? Pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, le dijo. Mire qué tremenda la sentencia de la ley. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Usted puede leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio, están todas las maldiciones. Y luego dice el verso 36, mire, del mismo 28 de Deuteronomio: Jehová te llevará a ti y a tu rey que hayas establecido sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido. Allá rendirás cultos a otros dioses de madera y de piedra. Serás objeto de horror y servirás de refrán y de hazme reír a todos los pueblos a los cuales te lleve Jehová. Era la maldición de la ley, la sentencia por haber pecado. Daniel aceptaba la sentencia de parte de nuestro Dios. Prácticamente Daniel estaba diciendo: Señor, nos vino lo que tu ley dictaminó. Eso nos vino. La sentencia de tu ley nos vino lo que había establecido si nosotros desobedecíamos. Estaba confesando. El segundo punto que estaba confesando no era que Daniel estaba quejando por lo que estaban viviendo, estaba aceptando la sentencia de parte de Dios por el pecado que había cometido.
Entonces, tenemos que aceptar lo que hemos hecho. Tenemos que aceptar la sentencia también de lo que viene por causa del pecado que hemos cometido nosotros. De una u otra manera, hermano, la disciplina de Dios siempre va a venir a nosotros cuando nos apartamos de su ley. Siempre va a venir, porque la palabra no puede ser inquebrantable. No se puede quebrar, es inquebrantable la palabra. Entonces, lo que dice Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Oiga lo que dice Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina al que toma y castiga a todo aquel que recibe como hijo. La disciplina del Señor va a llegar de una u otra manera, hermano, porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Todo llega a su momento. Si usted ve a su hermano pecar o a su hermana y no hace caso, déjelo. Déjelo. La sentencia en cualquier momento va a llegar. Y solo va a escuchar el grito después en su vida. El lamento, el clamor. Déjelo. No se meta en pleitos usted en eso. Porque estamos atravesando un tiempo al final en la iglesia de frialdad, de soberbia, de quebrantar la palabra, de pisotear a Jesucristo, hermano. Es un tiempo tremendo que está atravesando la iglesia. Por eso nos ha llamado la iglesia de la Odisea a nosotros. La última iglesia en la carta de Apocalipsis. Entonces, sabe que muchas veces, hermano, cuando somos disciplinados, tenemos que ser como agradecidos con Dios. No toda disciplina es buena y alegre, hermano. La disciplina nunca alegra, pero nosotros, cuando Dios nos disciplina, hermanos, tenemos que ser conscientes y tenemos que alegrarnos. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios no nos ha desechado para siempre. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios, y si pecamos nos encarrilamos y sigamos recto. Si nosotros muchas veces seguimos recto, nos apartamos, viene Dios, le pega un correazo y nos endereza, sigamos recto. Entonces, eso significa que somos hijos. Porque como dice Jeremías en Lamentaciones 3:31 en adelante, dice, mire, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según las multitudes de sus misericordias, dice la Biblia. Oiga, se compadece de nosotros, aunque hayamos pecado. Entonces, amados hermanos, si somos disciplinados de parte de Dios, alegrémonos porque no hemos sido desechados. Porque si Dios nos desechara, ¿a dónde vamos a correr? ¿A dónde correríamos? ¿A dónde corrió Jonás? Y quería ocultarse de Dios. Tenía un buen pescado, un buen pez preparado para Jonás, ¿verdad? Hasta que lo quebrantó. Miren, hermanos, y a propósito, ¿cómo hacía Jonás para respirar en el vientre del pez? Y estaba en lo profundo del mar, hermano. No crea que el mar tiene 50 metros de profundidad, tiene kilómetros de profundidad para abajo. Y ahí estaba Jonás en el asiento del mar. ¿Cómo fue que ese jugo gástrico del estómago no consumió a Jonás ni lo digirió? ¿No se ha preguntado eso? ¿Y cómo hacía para respirar? ¿Usted cree que cuando Jonás estaba orándole a Dios, miraba la luz como no se veía nada, hermano? Estaba en el vientre del pez. ¿No se ha preguntado eso? Ahora, hermano, nosotros podemos ver la grandeza y el poder que tiene nuestro Dios. ¿Cómo le dijo, no me lo vayas a digerir? ¿Cómo hacía para respirar? No me pregunte, porque tampoco yo sé, no lo dice la Biblia. Pero sobrevivió. Después llegó el pez a vomitarlo cuando Jonás estaba quebrantado. Jonás se sentía en el Hades, una oración de angustia que hizo, hermano. Y tremendo, hermano, porque desde el fondo del mar Dios escuchó su oración. Y estaba más lejos que Daniel. Y Dios la escuchó. Le dio la orden al pez, lo fue a vomitar y comenzó a predicar. Todo Nínive se convirtió. Tremendo, ¿verdad? Cuando Dios manda. Entonces, amados hermanos, el tercer punto para que Dios nos responda una oración es pedirle misericordia. Daniel le dijo, a pesar de que hemos pecado, Señor, le dijo, te rogamos misericordia. Y sabemos que tu ley es clara, le dijo.
La sentencia vino sobre nosotros porque pecamos, le dijo. Entonces te rogamos misericordia. Verso 16, oiga lo que dice. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu santa ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel estaba aceptando el juicio de Dios. Lo estaba aceptando, no había duda. Reconoció que habían pecado, reconoció la sentencia de la ley sobre ellos, le pidió misericordia y le dijo: pecamos, reconocemos, aceptamos nuestra culpabilidad, aceptamos nuestra sentencia en la ley, merecemos el castigo, le decía Daniel. Sin embargo, a pesar de que hemos pecado, te pedimos misericordia, le dijo. Qué tremenda la oración, ¿verdad? Qué tremenda. No era una oración tan sencilla o simple, era una oración que tenía un modelo para nosotros, para que aprendamos a orarle a Dios. Un día me fui a cortar el pelo a una peluquería acá en Ciudad de Arce, y el peluquero es evangélico. Y nació la plática con él y me decía que él no sabía orar. Imagínate, tenía años en la iglesia donde se congrega y no sabía orar. No sabía cómo orar, me dijo. Y le expliqué el modelo de oración, cómo se dirige al Padre, cómo es el cuerpo de la oración. Uno pide todo lo que quiere y al final se cierra en el nombre de Jesús. Le digo: yo no sabía, hermano, me dijo, pero gracias, me dijo, por enseñarme a orar. Tremendo, hermano, la necesidad que hay siempre en el cuerpo de Cristo. Entonces Daniel estaba aceptando la sentencia y estaba pidiendo misericordia por lo que ellos habían hecho. Dígame, hermanos, si nosotros venimos ante Dios, reconocemos que hemos pecado y aceptamos nuestra culpabilidad, que fue el primer punto, y luego aceptamos el dictamen de la ley de Dios, la sentencia que cae sobre nosotros, porque eso es lo que hemos cosechado, lo que sembramos. Y a pesar de que hemos pecado, le pedimos misericordia a Dios y le rogamos y le imploramos misericordia, tendidos en el suelo llorando. Hermano, dígame, ¿cree que Dios se va a echar para atrás? ¿Cree usted que nuestro Dios se va a echar para atrás? Si nosotros le decimos: Señor, reconozco que he pecado, he sido un sinvergüenza delante de ti, te he fallado, te he ofendido, y yo sé que tú lo sabes todo, no puedo esconderte nada. Ahí fue el primer punto. Señor, reconozco que estoy en el desierto de la vida. Reconozco que estoy atravesando ese desierto donde estoy siendo formado, purificado y quebrantado, porque la sentencia de tu palabra me llegó hacia mi vida, porque eso es lo que yo sembré y eso es lo que estoy cosechando. Pero a pesar de lo que he hecho, Señor, tú eres un Dios grande en misericordia y bondad. Yo te pido perdón. Yo me humillo ante ti. Reconozco que he pecado, reconozco la sentencia de tu ley y te imploro misericordia. ¿Usted cree que Dios se va a echar para atrás? Jesús dijo: y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiera en oración creyendo, si venimos delante de Dios, hermanos, Dios puede sanar tus heridas. El todo es que usted y yo reconozcamos que hemos pecado. Reconocerlo, serlo sincero. Daniel no había pecado. Era un funcionario íntegro en el gobierno de los caldeos y de los medos persas. No era un sinvergüenza, lo odiaba porque era transparente, no había pecado. Pero a pesar de ello, clamaba a Dios, presentándose como un sucio pecador delante de la presencia de Dios por la culpa del pueblo de Israel, por la rebeldía. Y luego Daniel aceptaba la sentencia de la ley, lo que hemos leído de Deuteronomio capítulo 28. Aceptó la sentencia. Y luego que aceptó la sentencia, comenzó a pedir misericordia. Si tú has pecado, si clandestinamente estás pecando, ese pecado va a salir a la luz, hermano. Va a salir a la luz. Porque no hay nada oculto que no se haya de manifestarse. No hay nada oculto. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a permitir que sus hijos pequen con éxito.
Guárdeselo. Dios nunca va a permitir que sus hijos pequen con éxito. Desgraciadamente, en muchas iglesias en el mundo, hermano, están prohibiendo hablar del pecado. Están prohibiendo hablar del infierno porque la gente se ofende y se va. Que se vayan, hermanos. La gente todo el tiempo han ofendido al Hijo de Dios y nadie dice nada. Entonces, si has pecado, hoy es el momento de que reconozcas la falta que has cometido. Reconócele, acepta la sentencia de la ley que llegó sobre ti, de lo que estás atravesando en tu desierto. Pero en ese desierto que estás atravesando, comienza a pedir misericordia y confiésale a Dios y Dios te va a responder. Jonás se encontraba en el desierto de la vida donde humanamente no había posibilidad de salir con vida. Estaba en el desierto por desobediencia, clamó misericordia, el pelo vomitó y fue a predicar a Nínive. Entonces, amados hermanos, yo no quiero juzgarte ni quiero sentenciarte. Lo que yo te estoy dando a ti es una llave para que entres al reino de los cielos. Oiga lo que dice Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que dice Isaías. ¿Y qué dice el 65:24 de Isaías? Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Pero si nosotros confesamos que hemos pecado, si nosotros aceptamos el dictamen de su ley y si nosotros hemos pedido misericordia. Y para finalizar, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Ahí está el Cordero de Dios esperando que seamos sinceros con Él. Capítulo 1 de Primera de Juan. Todos estamos bajo pecado. Todos. Por ese monstruo carnal que se agregó a nosotros, que en el griego se conoce como sarx, naturaleza pecaminosa, caída mala del ser humano. Y eso muchas veces nos descarrila para ofenderle a Dios. Si hemos ofendido a Dios, pidámosle perdón. Él es galardonador de los que le buscan. Él es misericordioso. Él al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Quizás no tienes fuerzas ya para clamarle a Dios por lo que estás atravesando en tu vida. Estás débil, estás desesperado, desesperada, no lo sé, por lo que estás atravesando. Pero Dios nos mandó una ayuda poderosa, que es su Santo Espíritu. Y Él esta noche nos puede fortalecer y nos puede llenar de ese poder para que tengamos fuerzas y lleguemos a clamar de rodillas a Dios. Y si le has ofendido, yo te invito a que vengas al frente para orar por ti y haz las paces con Dios. Este año ya está a punto de terminar. Año apocalíptico. El 2026 va a ser peor. Desde ya, graves en su mente y su corazón que el 2026 va a ser peor que este 2025. Y no tenga miedo. Los soldados de Cristo tenemos que pararnos firmes de lo que viene. ¿Por qué? Si a usted le dice, mira, el 2026 va a ser de gran bendición para usted, mentira del diablo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en principios de dolores y esos dolores están incrementando cada día, lo que significa que las cosas van a ser peor. Pero antes que vengan los días más peores, la trompeta en el cielo suena, Cristo viene a la tierra, los muertos en Cristo son resucitados, nosotros somos transformados y así vamos a recibir al Señor Jesús en las nubes y estaremos para siempre con el Señor allá en el reino de los cielos, amada iglesia. ¿Cuántos van para allá, hermanos? No es porque seamos campeones, no es porque seamos Superman. Es porque sus ojos de misericordia se fijó en nosotros. A pesar de ser sucios pecadores, Él nos limpió con su sangre poderosa y ahora nos ha adoptado a su familia como hijos e hijas del Dios Altísimo, hermano. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Así es, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Tomemos nuestra posición y sigamos adelante. Y si ha pecado, confiéselo, apártese y Dios tendrá misericordia de usted. Si ya no tienes fuerzas, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de poder en esta noche, para que esas fuerzas te motiven a buscar más a Dios en oración
en ayuno y en lectura de la palabra. Cierra tus ojos. Amado Dios, no te podemos ocultar nada, Señor. Tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo, Señor. Pecamos, te fallamos, te ofendemos. Y ahora invocamos a tu Santo Espíritu para que nos llene de ese poder, mi Dios, para tomar nuevas fuerzas, ya que tú nos has hablado en esta noche en tu palabra, mi Dios. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, nos hemos alejado de tu palabra, hemos sido altivos, hemos sido iracundos, tenemos malos pensamientos, malas inmundicias, malos hábitos, y la sentencia de tu ley llegó a nuestras vidas, Señor, y estamos atravesando ese desierto por la sentencia de tu palabra. Pero ahora venimos a clamarte misericordia, Señor. En estas batallas nos sentimos débiles, nos sentimos, Señor, decaídos y muchas veces derrotados. Ahora invocamos a tu Santo Espíritu para que nos llene de ese poder, nos dé fuerza, nos sane las heridas, mi Dios, que ese fuego divino consuma lo que no cabe en nosotros, mi Dios, y que tu presencia pueda darnos el refrigerio que nuestra alma necesita, mi Dios. Aleluya. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Díselo, iglesia. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Con toda tu fuerza díselo. Ven, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Díselo, iglesia. Hoy es el momento de clamar a nuestro Dios. Yo sé que hay heridas en ti, hay tristeza, hay dolor, hay melancolía, porque hemos contristado a su Santo Espíritu. Le hemos fallado, le hemos ofendido. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Él lo que quiere que confieses tu pecado. Él lo que quiere es que te apartes de la sentencia de la ley. Y la única manera de apartarse de esa sentencia de la ley de Dios es que tú te rindas a Jesús y le pidas misericordia. Y ya vas a ver cómo van a venir tiempos de refrigerio para tu vida, cómo la paz de Dios va a albergar tu vida, porque confesaste tu pecado, te apartaste de la sentencia de la ley, implorando misericordia a nuestro Dios. Hoy es el momento en el cual Dios quiere sanar tus heridas, y la única manera de sanar tus heridas es que vengas a Jesús. Él es el único que puede sanar esas heridas, cicatrizarlas, darte la paz que necesitas, sacarte de ese desierto en el que tú te encuentras. Daniel lo hizo, lo confesó, inmediatamente el ángel llegó, la respuesta dio a su vida, y Daniel quedó tranquilo después de lo que Dios le habló, el ángel, el mensaje que le traía. Haz tú lo mismo, confiésalo, confiésalo y pide misericordia. Y Dios es grande y misericordioso en perdonarte. No importa el pecado que tú hayas cometido, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar ni perdonar. Él es Dios sobre todas las cosas. Yo no quisiera finalizar sin antes hacer dos invitaciones. Si usted le va a entregar su vida a Jesús, levante su mano. Quiero orar por usted esta noche. O usted se quiere reconciliar con Él,
Levante su mano, póngase de pie. Quiero orar por usted en esta noche. Ya no resista. Sálgase de ese desierto en el cual usted está atravesando en estos momentos. Sálgase de ese lugar. Quizás el hombre le ha dicho: no tienes perdón, tu condena es el infierno, pero ese es el ser humano. Pero Jesús te dice lo contrario. Todo aquel que viene a Él, Jesús no lo echa fuera. Puede ser una última invitación. Si usted le va a entregar su vida a Jesús o se va a reconciliar con Él, levante su mano. Quiero orar por usted en esta noche. O los que me escuchan en las redes sociales también. Si usted le ha fallado a Dios, venga a Cristo. Él va a perdonar sus pecados, sus faltas. Lo va a hacer una nueva criatura. Lo va a adoptar a la familia de Dios. Y también lo va a sellar con el Espíritu Santo de la promesa para la redención. Así que una última invitación. Si usted le va a entregar su vida a Jesús, levante su mano. Quiero orar por usted. Si no, digamos al Espíritu Santo que nos llene en esta noche con su poder. Digamos que nos llene en esta noche. Abre tus labios. Levanta tus manos al cielo. Comencemos a pedir fuerza, ese poder del cielo. Vamos, levanta tus manos. Vamos a adorar al Espíritu Santo. Él es sensible, Él es Dios, Él es poderoso. Dile que sana tus heridas, que te dé ese poder, necesitas fuerza para este mundo. Aleluya. Con tu amor, ven, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, sí Señor, aleluya. Aleluya, dice la iglesia. Vamos todos adorando en esta noche. Adóralo, adóralo, adóralo. Espíritu Santo, ministra a tus hijos, ministra a tu iglesia. Espíritu Santo, muévete, mi Dios. Te hemos fallado, te hemos ofendido, hemos sido rebeldes, hemos recaído en tu ley, tu palabra, Señor. Lo confesamos, lo reconocemos. Y esta noche te pedimos misericordia, Señor. Esta noche te pedimos misericordia. Te hemos ofendido, hemos fallado, hemos pecado. Señor, estamos atravesando un desierto en la vida, pero tú eres Dios. Tú nos puedes sacar de ese desierto, sanar nuestras heridas. Espíritu Santo, perdónanos. Espíritu Santo, perdónanos, mi Dios. Queremos sentir tu presencia en esta noche, Señor. Tu presencia, Espíritu Santo. Tu presencia en aquellos que están conectados en las redes sociales, mi Dios, están atravesando un desierto en su vida. Tu presencia que esté sanando sus heridas. Tu presencia, Señor, que esté quemando esa enfermedad del cuerpo. Tu presencia, Señor, que esté quitando toda dolencia en el cuerpo. Todo lo que pidan al Padre lo recibiréis, dijo Jesús. Todo lo que pidan al Padre lo van a recibir, dijo. Su Espíritu Santo es sensible, iglesia. Su Espíritu Divino es sensible, iglesia. Déjalo que te ministre un minuto más. Un minutito más, platica con Él. Esas lágrimas el Señor no las va a dejar tiradas así por así. Esas lágrimas es una oración ferviente delante de su presencia. Ese clamor que estás elevando en esta noche es olor fragante, el trono de su gracia. Déjalo que el Espíritu Santo te ministre. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, mi Dios. Cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo. De justicia porque voy al Padre. Y de justicia porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Él está acá en esta noche. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere sacarte en ese desierto que estás caminando sin rumbo. Él quiere orientarte el camino que debes seguir. Él quiere darte poder para que tomes fuerzas y sigas batallando en el camino de la fe. Aleluya. Muévete, Espíritu Santo.
Muévete, Espíritu de Dios. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Te hemos ofendido. Perdónanos, mi Dios. Ten misericordia de nosotros. Bienvenido, Señor. Ciertamente te digo, amada iglesia, dice el Señor, y yo vengo pronto, dice el Señor. Y yo vengo pronto, amada iglesia. Vengo por ti, dice el Señor. Vengo por ti, amada iglesia. Por lo tanto yo te digo, dice el Señor, agárrate, tómate de mi mano, dice el Señor, porque yo estoy aquí, dice el Señor, y yo estoy con vosotros cada día. Solo demando y quiero, dice el Señor, cada día de mi iglesia, dice el Señor, sinceridad delante de mí, dice el Señor. Por lo tanto yo te les digo, dice el Señor, y yo vengo pronto por ti. Por lo tanto, dice el Señor, buscadme cada día, dice el Señor, porque yo soy un Dios real, dice el Señor, un Dios que me compadezco, un Dios que tengo misericordia de mi pueblo, el que he comprado con mi sangre, pues dice el Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Ven pronto por nosotros, mi Dios. Prepáranos para ese día tan especial. Prepáranos, mi Dios, para recibirte en las nubes, mi Dios. Y se va a acabar todo sufrimiento y dolor. Dale una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria en esta noche, iglesia. Alábalo, alábalo, alábalo. Dale gloria, dale gloria. Alabanza, exaltación. Él es fiel. Él es fiel. Echa tus cargas sobre Jehová, que Él te sustentará, porque Jehová no dejará para siempre caído a los justos. Hemos aprendido algo en esta noche, hermanos. Póngalo en práctica y Dios responderá sus peticiones. Dejo a mi hermano Marvin con ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto enorme una vez más estar acá con ustedes, despidiendo ya que es el servicio de este día jueves. Acá tenemos a nuestros hermanos diáconos que están con nosotros para poder recoger lo que es la ofrenda final. Usted ya sabe para qué está destinada esa ofrenda, pero para los que no saben, esa ofrenda está destinada para recoger fondos para poder mandar a nuestro pastor, hermanos, a un retiro de pastores. Todos los años lo hacemos y todos los años lo hemos logrado. Estamos un poquito lejos todavía, pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Así que voy a pedir a nuestros hermanos que pasen, por favor. Mientras nuestros hermanos pasan, yo quiero hacerles o darles unos anuncios, hermanos, que para el 27 de este mes tenemos el servicio de los bautizos en agua. ¿A dónde va a ser? Acá arriba tenemos el bautisterio, donde muchos ya han sido bautizados. Van a ser sábado 27 a la 1:30 de la tarde. Así que están cordialmente invitados aquellos hermanos que tienen en sus zonas hermanos que se quieren bautizar, pues allí lo puede traer
para llenar su ficha y que sea pasada las aguas. Así también el 14, hermanos, este domingo que viene es nuestro evento de jóvenes. ¿Dónde se va a realizar? Allá en el Polideportivo. Así que están cordialmente invitados también a que podamos llevar a las diferentes zonas, ya preparándonos. Yo creo que la mayoría de zonas ya tiene preparado ya el transporte para poder llevar a cada uno de los jóvenes. Acuérdense que eso, hermanos, es un evento para jóvenes, para aquellos que también van a llevar a un amigo. Llévelo, porque Dios se va a manifestar de una forma maravillosa también en ese lugar, y vamos a dar gloria a Dios por todas las almas que se van a salvar. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo también. Así que y este mes también tenemos vigilia. La última del año es el 19. Desde las 8 en delante estaremos ya con el servicio hasta las 4 de la mañana, hermano. Así que si a usted le gusta desvelarse, así que el día ese usted lo puede hacer toda la noche. Desde las 8 hasta las 4 de la mañana vamos a estar aquí glorificando. Van a haber muchas cosas, muchas sorpresas que se van a dar en esa hermosa vigilia. Y el último, hermanos, es que este 21, que es domingo, va a haber reunión de servidores. ¿Qué es eso? Bueno, todos los servidores de las diferentes áreas, estamos hablando de todas las áreas que van a poder servir o querer servir el otro año, van a poder venir a anotarse ese día acá para que usted pueda anotarse y poder ver a dónde hoy usted va a servir. Si usted estaba sirviendo en un lugar y quiere hacerlo en otro lado, pues no hay ningún problema. Lo importante es que le podamos servir al Señor. Ya acuérdese también que el día sábado tenemos las diferentes reuniones, células de niños, células adultas y células juveniles. Todos los líderes a hacer nuestra labor evangelizadora en las diferentes zonas. Así que esos son los anuncios. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar para quedar despedido. Que sea Dios el que los lleve con bien, que los guarde, que los proteja. Oremos, cierre sus ojos y digámosle: amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este servicio, Señor, por tu palabra, por tus alabanzas, Señor. Ahora queremos también, Señor, despedirnos en tu nombre. Queremos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Fin de la predicación en vivo. Gracias por acompañarnos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15.